Antes de comenzar, unos pequeños tips. Todos los participantes vamos a estar tanto con el micrófono como con la cámara silenciados para mantener la calidad de internet. En el caso de tener preguntas, pueden escribirlas utilizando el cuadradito de la conversación en el chat a medida que transcurse la disertación. Seguramente María o Mónica nos van a estar ayudando con la mesa redonda al finalizar. Y por último, lo que decimos siempre, pororó, pop, pochoclo, a disfrutar el contenido. ¿Quién nos encuentra hoy acá? En el Master Course en Paciente Neurogénico. La idea que pensamos con el equipo Colombia y con los profesionales de allí es poder hacer encuentros mensuales donde podamos abordar diferentes temáticas e instruirnos con los profesionales correspondientes. En el día de hoy nos está acompañando el doctor Joseph Sánchez, que fue quien también nos va a estar acompañando en mayo, así que muchísimas gracias, doctor. Em, para nosotros realmente es un verdadero honor poder ser los anfitriones de este curso y recibir a los mejores profesionales de la región. Como siempre, uno de los objetivos que tenemos como Coloplast es conectar y mejorar los estándares de salud en toda Latinoamérica. Todos nuestros encuentros los van a descubrir en YouTube. Nos encuentran como Coloplast Rola y en Instagram coloplast.latam lo utilizamos para abordar cualquier tipo de consultas y seguir conectando a los pacientes con los médicos de toda Latinoamérica. Em, Coloplast es una empresa global con una fuerte presencia regional, lo que mostramos siempre. Aquí en nuestro equipo pueden sacar screenshot o pueden pedírmelo a posteriori para que les comparta sus correos y sus celulares. Encantados de recibirlos, encantados de abordar sus dudas, sus consultas, sus sugerencias. El equipo estará 24 horas a disposición de lo que necesiten. Mi nombre es Jean-Pierre Saint-Hubert, soy el gerente de marketing para la región de Rola, que es toda Latinoamérica excepto Argentina y Brasil. Es un gusto saludarlos, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Doctor Joseph, no los aburro más, el escenario es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Coloplaza y a usted, Jean-Pierre, a Carlos, a Roger, Mónica, por, por esta oportunidad. Acá en Bogotá está lloviendo terrible, también he tenido un poquito de problema con el internet, entonces voy a apagar la cámara para no tener alteración en el internet. Y ya voy a compartir la pantalla. Me confirman si me están viendo la pantalla. Perfectamente, doctor. Y oye bien, se oye bien. Sí, señor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pues hoy más que todo, pues voy a hablarles sobre por qué debemos utilizar sonda lubricada, pues en los pacientes con vejiga neurogénica. Esta es una charla que me recomendaron dar la Coloplast. Sabemos que el cateterismo intermitente está indicado para evacuar la vejiga en todas las patologías que van a generar un volumen residual de orina. Este residuo pues, nos va a producir algunos síntomas, algunas complicaciones, sobre todo en el tracto urinario superior. Esas alteraciones se pueden agrupar en varias. Unas son obstructivas, como ya hablaban en la charla anterior, otras funcionales, cuando tenemos alteraciones de la hipoactividad del detrusor, disfunciones neurogénicas en la vejiga, esclerosis múltiple, Parkinson, cistopatías diabéticas, el trauma raquimedular y las posquirúrgicas. Es importante siempre que nosotros individualicemos al paciente en el cateterismo para así garantizar una adecuada elección y disposición de los insumos. Y algo que siempre me gusta decir y recomendar es pararle mucha atención al dolor si refieren los pacientes cuando están en cateterismo, ya que esto tiene bastante impacto en la calidad de vida y es de los principales para que los pacientes abandonen el tratamiento. Sabemos que más del 75% de los pacientes con lesión medular no son capaces de evacuar espontáneamente la vejiga. Solo el 50% de los pacientes con lesión medular utilizan el cateterismo después de la lesión inicial
El 25% de los pacientes con lesión medular abandonan el cateterismo a los 5 años de seguimiento. Entonces aquí les voy a hablar sobre por qué y qué es lo que debemos hacer nosotros como médicos para evitar ese abandono. Y las contraindicaciones propias del procedimiento, pues encontramos limitaciones físicas al paso de sonda, dificultades técnicas para la realización del mismo y sobre todo entender al paciente y a sus cuidadores sobre cómo realizan el procedimiento. En cuanto a las definiciones, pues sabemos que tenemos diferentes tipos de cateterismos, el cateterismo limpio, el aséptico, el estéril. En el cateterismo limpio solo necesitamos el lavado de manos, los guantes no son necesarios utilizarlos, solo si el cateterismo lo realiza otra persona diferente al paciente y la utilizan los pacientes y cuidadores en el hogar. El aséptico, importante el lavado de manos, pueden utilizar guantes de manejo. Y en el estéril, pues todo el material estéril perdón, el cateterismo estéril, el cateterismo estéril, todo el material es estéril y se utiliza en el ámbito principalmente hospitalario. En cuanto a los tipos de catéteres, hoy en día contamos con catéteres recubiertos que no van a requerir lubricante y los no recubiertos que sí lo van a requerir. Al tener un paciente siempre en cateterismo debemos brindarle pues los beneficios en cuanto a la reducción principalmente de infecciones del tracto urinario, que esta es una causa de abandono, hematuria, traumatismo uretral y sobre todo darles calidad de vida. En cuanto a los catéteres, pues los no recubiertos o los que más estamos utilizando, la Nelaton convencional, estas vienen de materiales de policloruro de vinilo, silicona, están por fabricante diseñados para un solo uso y su dureza va a variar según el fabricante y el material, siempre van a requerir lubricación, en el caso de la lidocaína. Y los catéteres recubiertos, pues estos tenemos los hidrofílicos, que la superficie del catéter se lubrica al hidratarse con el agua, no se pueden reutilizar. También contamos con otros tipos de catéteres que vienen con recubrimientos antimicrobianos y con sistemas cerrados. Al tener un paciente en cateterismo, pues sabemos que esto implica unos riesgos y complicaciones, pero también sabemos que estos riesgos van a ser superados por los beneficios, como va a ser la preservación de la función renal, evitar la formación de cálculos, preservar la continencia. Entonces, cuando tenemos a un paciente en cateterismo intermitente, pues sabemos que al realizar un cateterismo tiene un riesgo del 3% de desarrollar infección de vía urinaria. Cuando el paciente está a la tercera semana, el riesgo de infección urinaria es del 50%. En caso de los hombres, el riesgo de que desarrollen una orquiepidemitis es hasta del 10%, una uretritis del 18%, prostatitis 30% y estrechez uretral del 25%. Esto es importante que lo conozcamos para así disminuir estos riesgos con nuestros pacientes con una adecuada técnica y con un adecuado catéter. Es importante también recomendar que no se recomienda el uso de antibióticos profilácticos, ya que esto va a aumentar la resistencia de los microorganismos. Entonces, al tener un paciente en cateterismo, pues vamos a tener diferentes tipos de pacientes. Tenemos hombres, mujeres, adultos, niños, pacientes con limitaciones físicas, problemas cognitivos, pero hay algo que los une en común o que van a tener un factor común y es la disfunción de la vejiga para su vaciamiento y van a requerir utilizar un catéter. Por eso siempre es importante que conozcamos muy bien el paciente, conozcamos su entorno para así poderles ayudar y ayudar a mejorar su calidad de vida y su salud. ¿Qué objetivos debemos lograr con un paciente cuando lo tenemos en un cateterismo intermitente? Tenemos que lograr 4 objetivos principalmente, como lo es preservar la función renal, la función vesical y la continencia en el paciente. ¿Para qué? Para que este paciente sea autónomo, independiente, para que este paciente sea seguro y realice todas sus actividades cotidianas y que pueda vivir en comunidad. Todo paciente que está en cateterismo intermitente sabemos que el paciente realiza un lavado de manos, utiliza un jabón desinfectante,
destapa su sonda, utiliza lubricante, se pasa su lubricante y en el caso del cateterismo convencional, pues pasa su sonda, evacúa la vejiga y va a repetir todo este procedimiento, con la salvedad que tiene que muchos pacientes realizan el reuso del catéter, volver a lavarlo para volver a utilizar en el cateterismo. En el caso del cateterismo de único uso o cateterismo avanzado, pues el paciente obvia todos estos pasos después, porque realiza su lavado, utiliza su sonda, realiza su inserción, evacúa su vejiga y desecha inmediatamente su catéter para así disminuir todos los riesgos de infecciones y hace más seguro este proceso. Como les dije, pues el cateterismo avanzado es el cateterismo de único uso y el cateterismo convencional es el reuso de catéteres. En este hay dos preocupaciones principales en la seguridad con el reuso de los catéteres, que estos de fabricante vienen diseñados para un solo uso. Primero está la limpieza y la esterilidad del catéter y luego el factor de riesgo para infecciones del tracto geniturinario. Los pacientes al realizar esas limpiezas y estas esterilizaciones van a alterar la propiedad física del catéter. Por eso, por recomendación de fabricante, estas ondas convencionales vienen destinadas para que sean de un único uso. En cuanto a las características de los catéteres hidrofílicos de un solo uso, pues tenemos muchas ventajas frente a los catéteres convencionales. Pues este no es un tema de la charla hoy, este es un tema que abordaré en la siguiente charla el próximo mes, pero solo les comparto para que entendamos por qué debemos utilizar catéteres hidrofílicos de un solo uso. Al comparar los materiales de los catéteres, pues evidenciamos en unas microscopías la irregularidad, esto es una sonda convencional, evidenciamos la irregularidad en el revestimiento de estos catéteres. Frente al catéter de único uso, pues la pared va a ser completamente regular. Esto ha sido eficaz para disminuir la incidencia de hematuria relacionada con el cateterismo y así también va a disminuir la irritación de la uretra y por ende va a disminuir el microtrauma uretral, que eso es algo también importante en nuestros pacientes, porque este microtrauma nos va a favorecer mayor la infección urinaria. En cuanto al impacto de adherencia al cateterismo intermitente, observamos que el cateterismo intermitente con sondas convencionales en el estudio del doctor Cameron en el 2010 evidencia que hay una reducción y una tasa de abandono del paciente en un 50% en los primeros 5 años y durante el largo del tiempo, frente al estudio del doctor Krebs en el 2016 que demuestra que el cateterismo con catéteres hidrofílicos de un solo uso van a mantener una adherencia más estable a lo largo del tiempo. En cuanto a la tasa, la frecuencia de infecciones urinarias, que esto es algo importante y es de las principales causas de abandono del tratamiento en nuestros pacientes en abandono del cateterismo y un motivo frecuente de consulta y hospitalizaciones. Las infecciones de la vía urinaria por el cateterismo este estudio se realizó en pacientes y deportistas paralímpicos. ¿Y qué querían mirar? La tasa de frecuencia de infecciones urinarias en países desarrollados y en países de vía de desarrollo. ¿Qué encontraron? Que en los pacientes desarrollados, Estados Unidos, Canadá, encontraron que estos pacientes presentaban una tasa de 1.6 a 2 episodios de infección por año. Y los países en vía de desarrollo encontraron que estos pacientes presentaban unas tasas de infección urinaria de 3.5 a 3 por año. Este estudio que demostró que existía una relación significativa entre el reuso del catéter y el estado del país, ya que los países desarrollados, los pacientes y deportistas tenían catéteres de un único uso frente a los países en desarrollo que los pacientes reutilizaban los catéteres. Se encontró que el 88% de los países desarrollados utilizaban catéter de un solo uso y estos iban a presentar una tasa de infección de cerca del 19% frente a los países en vía de desarrollo que presentaban una tasa de infección
cercana al 71%. Entonces, esto es importante pues para ver en nuestros pacientes que tenemos en cateterismo. En este artículo de revisión que fue publicado en el British Journal, compararon los pacientes que estaban en cateterismos avanzados y cateterismos convencionales y analizaron la probabilidad que un paciente desarrollara infección de la vía urinaria. Entonces, el promedio, la probabilidad que un paciente que tenemos en cateterismo desarrolle una infección del tracto urinario sintomática es del 67%. Que tenga esta infección con resistencia a primera línea de antibióticos del 8%. Que sean gérmenes, que sea multiresistente esta infección, el riesgo es hasta el 7%. Que tengan asociadas bacteremias, 3.6%, mortalidad, 2.6%, cuando es asociada a gérmenes multiresistentes, y mortalidad asociada a bacteremia hasta un 7.7%, por lo que debemos tener presente muy bien a nuestros pacientes que tenemos en cateterismo por estos riesgos, y ya que las poblaciones son diferentes. Este estudio fue realizado en Inglaterra, donde al paciente neurogénico le brindan todos los beneficios están muy avanzado el sistema de salud en estos pacientes. Y más adelante les voy a mostrar un estudio de costos para que tengan muy presente. En este otro metaanálisis se comparó la presencia de infección urinaria en pacientes con cateterismo que utilizaban sondas hidrofílicas versus sondas convencionales. Acá realizaron una búsqueda en diferentes bases de datos, en Base, PubMed, Cochrane, y en total obtuvieron 5 estudios con un total de 462 pacientes, que fueron los que terminaron el estudio. 291 pacientes utilizaban catéteres hidrofílicos. Wow. Y 207 pacientes fueron hombres, 84 mujeres y 171 pacientes, de los cuales 32 fueron mujeres y 139 en el grupo de sondas convencionales. ¿Qué observaron? En este estudio, el doctor Cárdenas del 2011, de un total de 100 pacientes que estaban en cateterismo hidrofílico y cateterismo convencional, de los cuales en el cateterismo hidrofílico 79 eran hombres y 21 mujeres, y en el grupo control de cateterismo convencional 82 eran hombres y 18 mujeres. Que encontraron que el 41% de los pacientes que estaban en cateterismo hidrofílico presentaron infección urinaria, versus 76% de los pacientes de cateterismo convencional que presentaron infección urinaria. En este otro estudio del Dr. Ryder del 2005, con una población más pequeña, 61 pacientes, observaron que ahí solo fueron con hombres, 39 pacientes de los 61 presentaron infección urinaria, que eso es más o menos el 64%, y el 51 de 62 pacientes, más o menos el 82% de los pacientes presentó infección urinaria con el catéter convencional. Entonces, en este otro estudio del Dr. Ryder, con un total de 124 pacientes, encontraron que los pacientes que utilizaron sondas o catéteres hidrofílicos, se redujo la tasa de infección urinaria sintomática en un 21% versus los pacientes que utilizaban catéteres no hidrofílicos. También se encontró que el 64% de los pacientes que estaban, en este caso, utilizando catéteres PICAT, experimentaron una o más infecciones urinarias versus el 82% de los pacientes que no utilizaban catéteres hidrofílicos que presentaron infección urinaria. Entonces, se observó que más del doble de los pacientes sufrían infecciones urinarias en este estudio. También algo importante de este estudio, que en un tiempo de 1000 días se disminuyó el riesgo de infecciones urinarias en todos los pacientes que estuvieron en el estudio. En este análisis bivariado se mostró una disminución significativa de las OR en todos los estudios de los pacientes que utilizaban catéteres lubricados, pues para disminuir las infecciones urinarias frente al uso de los catéteres no hidrofílicos, y se encontró que el uso de los catéteres hidrofílicos
redujo la probabilidad de infección urinaria en los pacientes hasta en un 64%. En estos otros estudios, pues quiero demostrar también que el uso de los pacientes que estaban con catéteres hidrofílicos, pues tenía menor riesgo de infección urinaria, menor riesgo de bacteriuria. En cuanto a lo relacionado con la presencia de hematuria y trauma uretral en los pacientes que tenemos en cateterismo intermitente, este metaanálisis de 4 estudios con un total de 417 pacientes, 210 pacientes presentaron hematuria con una incidencia de cerca del 45%, pues al tener 95 de 208 pacientes de los que estaban utilizando catéteres hidrofílicos y de un 55% en los pacientes que estaban utilizando catéteres no hidrofílicos. Al analizar, no se evidenció una heterogeneidad entre los grupos en cuanto al número de episodios de hematuria como el principal indicador para evaluar el traumatismo de la uretra. En este otro metaanálisis, pues que se encontraron, pues que hay diferentes estudios, como el del doctor Espino, pues decía que sí había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al sangrado uretral a favor de los catéteres hidrofílicos. En este otro estudio del doctor Cárdenas había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la presencia de microhematuria en los pacientes que están con cateterismos intermitentes hidrofílicos tomados por parciales de orina. Entonces, el cateterismo intermitente convencional no está, al hablar de convencional, les recuerdo que es el cateterismo de reuso, no está diseñado para proteger la mucosa uretral. Por eso, en este estudio, el doctor Newman quiso comparar la fuerza de fricción entre los catéteres prelubricados y los convencionales, encontrando que un catéter convencional presenta una fuerza de fricción 15 veces mayor que una sonda, que un catéter hidrofílico. ¿Y esto qué conllevó? Pues encontrar significativamente más sangre en la orina, más trauma en la uretra en comparación con el catéter hidrofílico. Otro tema que es importante y que muchas veces no le damos la importancia que se requiere es lo relacionado con la calidad de vida. Yo creo que esto debe ser algo prioridad, ya que nosotros como médicos debemos ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sabemos que el 50% de los pacientes con lesión medular abandonan el cateterismo a los 5 años de iniciar. Dentro de los factores que se encontraron o que se han encontrado es que principalmente los que más lo abandonan son las mujeres, los pacientes con un índice de masa corporal elevado, los pacientes que tienen lesiones medulares altas y deterioro en la función motora de las extremidades. Hoy en día contamos con datos sobre las barreras informadas por qué los pacientes abandonan los cateterismos intermitentes. Entre ellos están disgusto por el cateterismo, las infecciones del tracto genitourinario, la incontinencia, la estrechez uretral, la dependencia de un cuidador. En este estudio, con un total de 753 pacientes, se evidenció que cerca de 272 pacientes presentaban insatisfacción con el cateterismo. Y entre los análisis que encontraron es que los hombres que tienen una limitación en su función motora de los miembros superiores eran los que más lo abandonaban, mientras que las mujeres informaban incapacidad para poderse sentar y realizarse adecuadamente el cateterismo. Estos pacientes los dividieron en dos grupos, según los que estaban satisfechos y los que estaban satisfechos y los que estaban insatisfechos. Y el 36%, o sea que los 272 pacientes de los 753 estaban insatisfechos con su calidad de vida por el cateterismo. Y esto fue estadísticamente significativo en cada subdominio, como lo fue en la incontinencia, en el vaciamiento y llenamiento vesical y en todas las demás consecuencias que esto conllevaba. Y también estos pacientes que estaban insatisfechos con su calidad de vida informaron una disminución en la salud física
y en la salud emocional, que fue medido por este cuestionario SF12 versus los pacientes que estaban satisfechos. Entonces, sí les afecta la calidad de vida y sí se afectan todos nuestros pacientes que están en cateterismo. En cuanto a los pacientes que están insatisfechos de estos 272, vimos que las mujeres, el 41% de ellas estaban insatisfechos frente al 28.3%. La edad, los pacientes de edad más joven, promedio 40 años versus 45 de los satisfechos eran los que referían insatisfacción con el cateterismo. El tiempo de evolución de la lesión, a lesiones de promedio de 6 años, o sea que pacientes con lesiones no tan largas, no tan avanzadas, presentaban mayor riesgo de abandono. Los pacientes que presentaban más de 4 infecciones urinarias por año, el 38% de estos pacientes versus 21.8% de los satisfechos abandonaban el cateterismo y estaban insatisfechos. La disfunción intestinal severa, el 43% de estos pacientes versus 31.8%, y el dolor pélvico crónico, el dolor crónico en el 71% de los pacientes. Como hoy en día tenemos cuestionarios para todo, pues no es la excepción en el cateterismo intermitente, en lo que está relacionado con calidad de vida en todos estos pacientes. Este cuestionario de dificultad del cateterismo intermitente, que realizaron aproximadamente en 70 pacientes neurogénicos, de los cuales la mayoría eran mujeres, cerca del 70%, demostró una buena comprensión y aceptación en todos estos pacientes, por lo que se considera que es una prueba válida que debemos realizar a nuestros pacientes que están en cateterismo para evaluar cómo están haciendo el uso del catéter, las dificultades durante el cateterismo. ¿Y qué se va a evaluar? Si están presentando dolor, si están presentando sangrado, si tienen dificultad para el paso de la sonda, si sienten que se obstruye, sangrado uretral, dolor, etcétera, en cuanto a la frecuencia y la intensidad. Y de acuerdo a esto, pues valorar si el paciente está realizando bien el cateterismo o si, por el contrario, el catéter es el que no le está ayudando al paciente. Entonces, los catéteres hidrofílicos recubiertos de un solo uso mejoraron la calidad de vida en todos los pacientes que están en cateterismo, ya que los pacientes van a preferir las sondas de un solo uso lubricadas a las de reuso. ¿Y por qué las estaban utilizando? Por el riesgo, por la seguridad del paciente, por el riesgo de la colonización de bacterias y el riesgo de hospitalizaciones secundarias a esto. Entonces, ¿qué catéter debemos elegir? En este estudio del 2019 del Neurology and Neurodynamics, determinaron qué criterios son los más influyentes en los pacientes para orientar la elección de un catéter en todos los pacientes que están en cateterismo intermitente. Lo que hacían los pacientes era mirar cuál era el criterio que más influía y si estaban de acuerdo o en desacuerdo con esto. El estudio que quiso evaluar: impacto en la calidad de vida, impacto en la edad, en el género, la etiología, la dependencia. Para esto se incluyeron 73 pacientes. El criterio que más encontraron importante los pacientes fue dentro de lo que miraron fue el diseño del catéter, el confort y al usar el catéter, la longitud del catéter, las explicaciones de la enfermera y qué tan fácil era el transporte y el desuso del catéter. ¿Y qué fue lo que más encontraron? Que en el 44% de los pacientes, la explicación fue lo que más les importó a los pacientes para elegir el tipo del catéter y así disminuir el riesgo de abandono de los cateterismos. Y el segundo que más impactó fue el confort y el uso del catéter y la comodidad en el manejo, que fue más o menos del 32% de los pacientes. Esta comodidad fue relevante y se le dio una importancia y una prioridad a todos los pacientes con trastornos motores y sensoriales de las extremidades superiores, que esto impactó en la calidad de vida y sobre todo en la disminución de que estos pacientes presentaran abandono del tratamiento.
Entonces, al mirar la longitud del catéter, pues al comparar hombres y mujeres, las mujeres le dieron, al diseño, perdón, las mujeres le dieron más importancia al diseño del catéter. En la posición, principalmente si hacían su cateterismo en los baños, en la silla de ruedas o en la cama. En cuanto a la longitud del catéter, pues también las mujeres le dieron bastante importancia a esto, porque en los catéteres convencionales, Nelaton convencional, pues la longitud del catéter es la misma para hombres y mujeres. En estos catéteres hidrofílicos, las longitudes son diferentes. Entonces, esto las mujeres le dieron más importancia al diseño que los hombres, y la longitud también para el 88% de las mujeres fue importante versus un 60% para los hombres. Con todo esto, ¿qué observamos? Que la calidad de satisfacción de los pacientes que tenemos con catéteres hidrofílicos es mayor que los pacientes que tienen cateterismos convencionales. Este fue un estudio que realizamos acá en la ciudad de Bogotá, en una institución de tercer nivel donde laboro, y quisimos evaluar fue los beneficios del cateterismo intermitente, específicamente con el SpeediCath versus el reuso de la sonda Nelaton convencional y los que estaban utilizando estas sondas convencionales. Quisimos ver la relación con calidad de vida en todos los pacientes que están con vejiga neurogénica. Se incluyeron pacientes adultos con vejiga neurogénica que estaban en cateterismo intermitente. A todos se les aplicó un cuestionario de calidad de vida al inicio, durante y al final del tratamiento, así como se realizó la evaluación del producto. En un periodo de 2 meses, se obtuvo un total de 26 pacientes, de los cuales 25 terminaron el estudio y realizaron la evaluación del producto y los cuestionarios de calidad de vida. Al analizar de los 25 pacientes, 3 fueron mujeres, la mayoría presentaban trauma raquimedular secundario a heridas de proyectil arma de fuego. El rango de edad de la mayoría de los pacientes oscilaba entre los 41 a 60 años, seguido de la edad de los 25 a los 40 años. De todos estos, 8 pacientes tenían sondas a permanencia y 17 pacientes ya se venían realizando cateterismo intermitente. De estos que realizaban el cateterismo intermitente, solo 6% de los pacientes reutilizaban sonda y el 94% de los pacientes no estaban reutilizando sonda. En cuanto a la cantidad de cateterismos, observamos que el 68% se realizan en promedio 4 cateterismos al día. ¿Y qué encontramos? Que el 71% de los pacientes estaba completamente de acuerdo que el uso de la sonda, del SpeediCath, era fácil, que el 88% de los pacientes decía que era fácil de preparar y fácil de introducir, que era rápido. 71% de los pacientes estaban de acuerdo que era un catéter seguro y el 76% estaban completamente de acuerdo y satisfechos, completamente de acuerdo con la satisfacción del uso del catéter. Entonces, ¿qué se concluyó? Que el 80% de todos los pacientes recomendaban el SpeediCath. ¿Y por qué decían que era fácil de usar, que era muy práctico, por lo que ya venía lubricado? Y los que no estaban tan de acuerdo tenían era más miedo por las limitaciones en el sistema de salud para que los seguros se las autorizaran y se las entregaran. Pero en general todos los pacientes estaban contentos y todos siguieron, la mayoría siguieron utilizando el catéter hasta la actualidad. En cuanto a los costos, este estudio de revisión y análisis de costo-efectividad evaluaron el costo de los pacientes que estaban con catéteres hidrofílicos. Este es un estudio inglés que está publicado en el British Journal. Entonces, pues las tarifas, los valores, los rangos están en libras y acá está en dólares para que entendamos más fácil. El uso de un catéter hidrofílico, cada uno está oscilando más o menos en $1.76.
Catéteres hidrofílicos que vienen con reservorio están en $1.87. Los catéteres convencionales en $1.63 y cada sachet, cada lubricante de la lidocaína está en 0.33 centavos de dólar. En cuanto al número de catéteres que utilizan los pacientes por año, más o menos tienen un total de 1.825 catéteres y realizan 5 cateterismos al día. Y en el número, pues, de sachet, pues, más o menos, pues, es el mismo, de 1.825. Al realizar los análisis de costos, los costos promedios de un paciente al año que está en catéter hidrofílico es de $3.213. Los pacientes que están con catéteres hidrofílicos con reservorio de $3.400 el año. Y catéteres no estériles como los Nelaton convencional más el lubricante, pues más o menos $5.963. Entonces estos costos se aumentan considerablemente. En eso frente a los costos. Y estos son los costos de sufrir una infección urinaria en estos pacientes que están en cateterismo. Entonces, un paciente con infección del tracto urinario sintomático, más o menos el costo promedio es de $67. Cuando tienen resistencia a primera línea de antibiótico, de $93. Cuando está con resistencia, con múltiples resistencias, de $2.961. Y cuando un paciente presenta bacteremia, el valor es hasta de casi $4.375. Y en los hombres que presentan principalmente complicaciones uretrales, es de $1.267. Si recordamos lo que les dije al principio de la charla, que el riesgo que un paciente con cateterismo presente una infección de vía urinaria sintomática es del 67%, que sea resistente a primera línea de antibiótico hasta el 8%, infección multiresistente hasta un 7%. Entonces, pues al multiplicar todo esto, pues sí vale la pena tener un paciente con cateterismos lubricados, porque le vamos a disminuir al paciente todos estos riesgos. Los costos al sistema de salud van a ser menores y sobre todo no vamos a poner en riesgo la salud del paciente, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué mensajes tengo para llevar? Pues los catéteres hidrofílicos están diseñados para minimizar el daño a la uretra y la contaminación a la vejiga. Estos catéteres hidrofílicos disminuyen el riesgo de infección urinaria y microtrauma uretral. Los pacientes que están usando cateterismos hidrofílicos presentan altos niveles de satisfacción y pues sabemos que estos catéteres hidrofílicos son costo efectivos, seguros y debemos conocerlos para ofrecérselos a nuestros pacientes. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Joseph Sánchez. Excelente, pues, su ponencia, toda la investigación estadística que nos muestra cómo nuestras ondas pueden llegar a mejorar la calidad de vida e incluso también los costos en el sistema de salud. Si los doctores tienen algunas preguntas, por favor, las pueden generar a través del chat. Si alguna pregunta, no sé, inquietudes. Bueno, sí, tenemos una. Dice, ¿cómo se deben solicitar estos catéteres para que sean autorizados por la entidad de salud? ¿Tiene MIPRES? Pues esta casi más una pregunta ahí para Carlitos, pero bueno, la experiencia, estos catéteres es como formular acá en Colombia una sonda Nelaton convencional. Si no se hace la aclaración en las observaciones, eso es lo que hago en los diferentes hospitales donde laboro. Se solicita el catéter prelubricado SpeedCat masculino o femenino y se le pone el número de diámetro, el flow French y el número de catéteres. Y no he tenido problema con los pacientes, ni en el sistema subsidiado ni en el contributivo.
Complementando, gracias doctor, complementando la respuesta, nuestros catéteres no requieren MIPRES, es un catéter que hace parte del plan de beneficios en salud, es decir, no va a requerir esa plataforma MIPRES, sino una formulación explícita como nos menciona el doctor. ¿Qué más preguntas? Bueno, doctor, le están comentando también que muchísimas gracias, que excelente presentación y que los estudios clínicos que sustentan el uso de los catéteres también está bastante amplio y claro. Tenemos otra duda y es si puede, por favor, ampliar el tema de costos en instituciones públicas para poder entender esto, pues, en cuanto al tema de formulación. Pues en cuanto a los costos, es que lo que quiero, pues, o lo que se ve en la práctica, en los pacientes que están con catéteres convencionales, pues estos pacientes desarrollan mayor riesgo de infecciones urinarias. Y ahí con lo que con la último metaanálisis y el de costo-efectividad de Inglaterra, pues ellos demostraron que que los costos son inclusive más altos en los pacientes que tienen catéteres convencionales y se disminuye el riesgo de que presenten infecciones urinarias estos pacientes. Que esto también pues le va a aumentar los costos a un sistema de salud. Bueno, otra de las Ya en preguntas. cuanto a los costos, ya puntualmente el catéter aquí en Colombia y esto, no tengo tanta información, que de pronto ustedes nos pudieran colaborar. Bueno, otra pregunta, doctor, es, ¿esos catéteres tienen vencimiento? Sí, como todo dispositivo médico, tienen fechas de vencimiento. Ampliando la respuesta, sí tenemos, los catéteres tienen una fecha de vencimiento, pero es una fecha de vencimiento amplia que permite pues Larga. poder tenerlos en el mercado de una manera adecuada a través de todos los operadores logísticos con los cuales trabajan las EPS. Bueno, otra pregunta es, ¿se puede usar más de una vez? Es decir, lavarlo, por ejemplo. No, estos catéteres son de único uso. Entonces, como les mostré en la diapositiva, esa es la diferencia del cateterismo avanzado versus el cateterismo convencional. El cateterismo avanzado, la sonda o el catéter se desecha inmediatamente después de utilizarlo. Que en el cateterismo convencional, pues si el paciente lo lava y al lavarlo, pues pierde sus propiedades y tiene mayor riesgo de infecciones, trauma uretral y todas estas cosas. Bueno, nos generan otra inquietud. Dice, buenas tardes, muy buena exposición. En una niña de 3 años con vejiga neurogénica, si no tenemos disposición de catéteres hidrofílico, usaríamos catéteres convencionales, es decir, sondas de Nelato. ¿Cuántas veces se podría cateterizar al día y se podría reutilizar? Nuevamente, doctor. Pues en la práctica, en muchas instituciones realizan el cateterismo con la sonda Nelaton convencional y en otros sitios y la reusan. Pues lo ideal es no reusarla, someter al paciente pues a cateterismos avanzados con sondas lubricadas. Y la frecuencia del cateterismo pues se va a determinar más o menos mirando un diario miccional y haciendo promedio cada 4 horas el cateterismo en estos pacientes, en el paciente pediátrico.
Y de hecho ya hoy en día pues hay urólogos pediatras que están utilizando acá en la ciudad de Bogotá pues estas sondas lubricadas por la facilidad para el cuidador y y los pacientes no tienen tanta molestia, no sufren tanto durante el cateterismo. María, perdón, doctor, buenas noches, muchas gracias por la conferencia, estuvo súper interesante. Quisiera aclarar un poco el tema del reuso. En el último consenso que fue realizado en la Sociedad Colombiana de Urología, en el pasado mes de octubre, dieron los resultados de este consenso, donde es importante que de pronto si no tienen el resultado de este consenso, nosotros se lo podemos hacer llegar con todo gusto. Hablan del no reuso definitivamente, o sea, el reuso está abolido, o sea, ya no se puede reutilizar el catéter. Esto ya por tema consenso y demás quedó abolido en Colombia. Entonces es importante tener este documento en la mano de ustedes, que son las personas pues, que realizan todo el tema de formulación, que tengan en cuenta que el cateterismo intermitente ya no se puede hacer con una sonda y reutilizar. O sea, esto está ya mandado a recoger en Colombia y es importante pues que ustedes lo sepan. Nosotros les vamos a hacer llegar este resultado, este consenso, que es bien importante que ustedes pues lo tengan en sus manos. Muchas gracias. Bueno, para ampliar la pregunta o más bien la respuesta con respecto a la fecha de vencimiento, nuestros productos llegan, como les decía, con fecha amplia, aproximadamente de 2 años. El producto se llama SpeedyCat y así debe ser o ha venido siendo formulado por nuestros especialistas a nivel nacional. Sí, perdón. Primero nada, doctor, espectacular. Muchísimas gracias. Clarísimos todos los conceptos. Quiero aclarar brevemente que en caso de que estén en otros países que no sean Colombia, pueden escribirnos y nosotros directamente los vamos a conectar con los países correspondientes. Para los doctores que están escribiendo en el chat con respecto al consenso, claro que sí, les estaremos haciendo llegar el resumen del consenso que ya está a disposición en Colombia. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, doctor. Muy agradecidos por parte de Coloplast por su espacio, por su tiempo y por todo este conocimiento que ha colocado en esta mesa también de preguntas y respuestas. No, muchísimas gracias a ustedes y logré hacer la charla concreta porque obviamente uno entiende que al final de la tarde y hoy en día con tantas reuniones virtuales pues también agota. Entonces por eso quise hacerlo más concreto y los invito pues para la siguiente charla que va a ser más práctica con casos clínicos para demostrar por qué debemos seguir utilizando estos catéteres hidrofílicos en nuestros pacientes. Y muchísimas gracias a ustedes, a todos los asistentes. Mil gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los esperamos a todos el mes que viene. La verdad que si bien es cierto podemos tener reunionitis en estos tiempos, creo que es lindo prender la cámara un rato, vernos, sentirnos más cerca y doctor lo ha logrado de una manera fenomenal. Así que muchísimas gracias. Estamos conectando LATAM
desde nuestras casas es algo muy importante y colaborando para ayudar a nuestros pacientes, que en definitiva es lo que importa. Así que muchísimas gracias por el tiempo, doctor. Ha sido un verdadero placer y los esperamos a todos el mes que viene, mismo canal, mismo horario. Vamos a estar encantados de volver a encontrarnos. Un abrazo muy grande para todos y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas Una feliz noche gracias. para todos. Gracias, Joseph. buenas noches. Brillante. Muchas gracias. Yo estoy lista por aquí. 10, 4.